Bienvenidos niños a Celebración Kids. Yo soy su maestra Angelina y espero que ya tengan listo su manual, su Biblia, lápiz, para que al final de la lección puedan realizar las actividades con sus papás. Hola niños, soy su maestro Julio Allende. Vamos a ver qué nos quiere decir el tío Antonio, Carolina y Jorge. Yo sé que tú piensas que el apóstol Pablo fue un gran líder cristiano, Jorge, dijo Carolina. Pero es difícil para mí entender cómo alguien como Pablo puede ser usado por Dios para algo bueno, especialmente como un embajador de Dios. Yo tampoco lo entiendo, dijo Jorge, pero creo que tiene algo que ver con la misericordia que Dios nos ha dado. Nosotros hemos experimentado su misericordia. ¿No lo crees, Carolina? Sí, dijo Carolina, pero yo no he hecho nada malo. No creo que a Dios le importe qué tan malo es el pecado, dijo Jorge. Pecado es pecado. Ahí viene el tío Antonio, dijo Jorge. Hola, tío Antonio. Estamos hablando acerca de nuestra lección, acerca de Pablo. Carolina no entiende por qué Dios usará a alguien como Pablo para hacer algo bueno para él, cuando han hecho muchas cosas terribles a los creyentes. Algunas cosas acerca de Dios son difíciles de entender, dijo el tío Antonio. Sin embargo, si piensan en nuestra lección de hoy, recordarán que una vez que creemos en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, Dios perdona todas las cosas pecaminosas, aún las cosas que hicimos en el pasado. Él nos ve solamente como justos, sin pecado alguno. Dios debe haber amado mucho a Pablo para perdonar su pecado por perseguir a los cristianos, dijo Carolina. Yo pienso que él no merece ser perdonado por eso. Nadie merece ser perdonado por ningún pecado, dijo el tío Antonio. Y Pablo sabía esto. Pablo no estaba orgulloso de lo que había hecho antes de convertirse en creyente, pero él sabía que Dios había perdonado todos sus pecados. Esto continúa sorprendiéndome cómo Dios puede ver a Pablo y a todos nosotros los creyentes y vernos como si nunca hubiéramos pecado y así darnos el privilegio de servirle. Sí, Carolina, Dios verdaderamente nos ama a todos. Ahora puedo ver por qué Pablo quería que todos supieran que son amados por Dios y pueden ser perdonados por todos sus pecados por siempre, dijo Jorge. Él sabía que se necesitaba muchísimo amor para poder perdonar lo que él había hecho. Él debe haber creído que si Dios podía amarle, él podía amar y perdonar a todos. Yo pienso que necesitamos a muchas más personas como Pablo que estén dispuestas a contarles a otros acerca del amor y perdón de Dios. Siempre necesitaremos más embajadores para Cristo, dijo el tío Antonio. Así como Pablo es embajador de Jesucristo, así nosotros niños debemos ser embajadores de Él. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Romanos. Acuérdense que Dios usó a Pablo para escribirlo y también el Espíritu Santo habló de una manera especial a Pablo para poder escribir esta carta a los romanos. Vimos la conversión de Pablo, Dios mismo habló con él y él cambió su vida en ese momento. Pablo se dice siervo y apartado porque él cambió su vida y ahora era esclavo. ¿Se acuerdan que utilizaron esa palabra? Esclavo, pero es también apartado, porque él ahora iba a servir completamente a Dios. Los creyentes son amados por Dios y santos. ¿Se acuerdan que eran santos?
lo que acabamos de decir, apartado únicamente para servirle. Y también los creyentes reciben gracia y paz de Dios. Ahora nuestra vida cambia en cualquier situación que podamos estar. Pero ahora vamos a ver la lección número 8, y es: Pablo estaba comprometido a predicar el evangelio. Podemos ver la carta a los romanos. Pablo reconoce el ejemplo de ellos y son ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Ellos eran diferentes. A ellos se les notaba que tenían a Cristo en su vida. Podemos leer en Romanos 1:8. Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Los creyentes romanos confiaron en el Señor Jesucristo. Se sabía de su obediencia. ¿Cómo era posible que ellos podían notar esa diferencia en esta gente? Se sabía de su dependencia en el Señor. ¿Será que podemos hacer esto en estos días? Se sabía por la vida que llevaban y lo que decían también. Debe ser lo mismo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta otros de nuestra fe o lo mantenemos escondido? ¿Se asombra la gente de la manera en que confiamos en Dios? Esto es una gran prueba en estos días que estamos pasando. Pablo oraba continuamente por los creyentes en Roma. En Romanos 1:9 dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo les está diciendo que él oraba por ellos. Nosotros también debemos orar. ¿Por quiénes? Por nuestros amigos creyentes, por los que estamos enseñando, también los que no han escuchado las buenas nuevas. Nosotros ahora podemos pensar en amigos, en gente que está sufriendo en estos momentos y no podemos hacer nada que orar y pedirle a Dios por estas personas. Pablo oraba para que pudiera visitar a Roma. Él anhelaba ir a Roma y lo podemos leer en Romanos 1 del 10 al 3. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles. Pablo deseaba con todo su corazón ser usado por el Señor. Él quería seguir sirviéndole y ayudarles a hacerse más fuertes en su fe, recordarles lo que ya sabían de la palabra de Dios, pero él también quería enseñarles cosas nuevas y además él ser fortalecido al escuchar a los creyentes romanos. Así como este ejemplo, todos necesitamos comunión con otros creyentes. Digamos, en una fogata están todos los leños encendidos y el fuego está ardiendo, pero cuando comenzamos a separar esos leños, ¿qué pasa? El fuego se va apagando. Así los creyentes que se van apartando de la iglesia, se van desanimando, se van apagando como esos leños. Por eso necesitamos estar juntos, unidos en compañerismo. Por eso necesitamos comunión con otros creyentes. Pablo estaba comprometido a la obra. En Romanos 1, 14, 15 dice: pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. En estos versículos, Pablo nos está diciendo que él sabía lo que el Señor le había confiado. Él tenía esa responsabilidad de compartir el evangelio a todas las personas. Digamos que hay una enfermedad contagiosa, que la gente está muriendo, pero que el gobierno me da la medicina para que se puedan salvar todas estas vidas y es gratis. Entonces, yo me la quedaría y no la compartiría, o le haría caso como representante de ese gobierno
compartir esa medicina para así poder salvar las vidas de todas las personas. Así nosotros, como hijos de Dios, entendimos el Evangelio, somos responsables de compartir las buenas nuevas. Entonces, lo que hago, lo que digo, el modo en que actúo es importante porque soy embajadora del Rey del universo. ¿Saben qué es un embajador? Es un representante. Nosotros somos representantes del Rey. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar las buenas nuevas a todas las personas. Dios revela su poder para salvar a la humanidad. En Romanos 1:16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Pablo no estaba avergonzado de predicar el Evangelio aún en Roma, donde vivía el emperador y sabía todas las consecuencias que podía haber. Había experimentado el poder del Evangelio en su vida. Eso quiere decir que él estaba tan agradecido de que Dios le había transformado su vida, que él tenía esa responsabilidad, esa urgencia por compartir ese Evangelio. Sabía que este mensaje poderoso podía salvar a todos los pecadores que creen. Así podemos ver también en Hechos, en otro libro de la Biblia, la historia de Pablo y Silas. Ellos habían estado en la cárcel y estaban encadenados y era una cárcel horrible. Sin embargo, ellos no se estaban quejando. Ellos estaban cantando y alabando a Dios cuando de repente Dios mandó un gran terremoto y las cadenas se soltaron, se abrieron las puertas. Y en ese momento el carcelero, él iba a quitarse la vida, pero él les dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y entonces Pablo y Silas pudieron también compartirle el Evangelio, y no nada más a él, sino a toda su familia. El Evangelio primeramente era para los judíos y también luego para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Somos todos los demás que no son judíos. Todos nosotros tenemos ahora la oportunidad de escuchar y creer en el Evangelio. Pablo visitaba primeramente las sinagogas judías y después iba a compartir el Evangelio a todos los demás que querían escuchar y creer en Jesucristo. El plan de Dios es visto en el Evangelio. Romanos 1:17 dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El Evangelio revela la justicia de Dios. Entonces, esto quiere decir que Dios nos ve a través de su Hijo Jesucristo a nosotros, y eso nos hace parecer justos, porque aquí en la Biblia dice que no hay ni siquiera uno. Entonces, como nosotros somos pecadores, no podemos tener la salvación por nosotros mismos, sino que Jesucristo, Él murió en la cruz por nosotros y así Dios nos ve con justicia. El Señor Jesucristo, Él pagó el precio completamente. Dios puede aceptarnos como justos perfectos, todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Como podemos ver en esa balanza, ahora hay un equilibrio allí. Esta justicia permite que los creyentes puedan tener vida eterna y comunión con Dios. Qué hermoso regalo Dios nos ha dado a su Hijo Jesús. Él entregó su vida por nosotros. Por eso estamos estudiando el libro de Romanos, porque ahí vamos a ir entendiendo todo el sacrificio y el amor que Dios nos tiene. También hay que orar para que Dios nos dé esa fuerza y compartir el Evangelio a todos los demás. Ahora vamos con las preguntas. Bueno, tienen que recordar la lección porque vamos a las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo sabían las personas que los cristianos romanos confiaban en el Señor Jesucristo? Piensen, niños, piensen.
Su respuesta es por la manera que vivían y las cosas que decían. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál era lo más importante en la vida de Pablo? ¿Cuál era el más importante? A ver, piensan. Vimos en la lección. Muy bien, así es predicar el evangelio con tantas personas como pudiera, como pudiera. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué es lo que separa a las personas de Dios? Eso es fácil, ya lo saben. Así es, el pecado es lo que nos separa, el pecado. Muy bien. Pregunta número 4. ¿Qué puede traer a las personas de vuelta a tener comunión con Dios? ¿Qué piensan ustedes? Su respuesta es creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó. Pregunta número 5. ¿A quién le dio Jesús la responsabilidad de contar de las buenas noticias? Muy bien, niños. A todos los creyentes. Les felicito muy bien, dieron buena respuesta. Nos vemos pronto. ¿Listos para la memorización? Vamos a aprender un texto nuevo. Y es 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Quiere decir que somos representantes de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Eso es lo que nos encomienda a Dios. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios para tener comunión de nuevo con Dios. Entonces vamos a repasar y vamos a leer nuestro texto. Vamos a aprender la primera parte que dice: así que somos embajadores de Cristo. Vamos a repetirlo. Así que somos embajadores de Cristo. Nuevamente. Así que somos embajadores de Cristo. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. ¿Se dan cuenta de la imagen que hay ahí? Es una escalera. Eso es lo que somos nosotros. Somos la conexión entre todos los demás y Dios. Entonces vamos a repetir. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Muy bien, nuevamente. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Espero que ya lo tengan listo. Vamos con la última parte. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Eso es lo que quiere Dios, reconciliarnos con Él. Entonces vamos a repetir esta última frase. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Otra vez. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Ya ven? Está muy fácil. Vamos a decir la cita nuevamente. 2 Corintios 5:20. Y ahora vamos a ver las palabras que hacen falta. Recuerden. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Muy bien. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Perfecto. Y la cita es 2 Corintios
5:20. Muy bien, ya ven, ahora se saben un nuevo versículo. ¿Listos? Vamos a contestar el manual. Espero que lo tengan ahí cerca y ha llegado el momento de que lo contesten con sus papás y estar en el grupo pequeño.